Buenas noches, bienvenidos a RM en este lunes feriado, después de un fin de semana largo que nos mantuvo en una especie de montaña rusa emocional, siguiendo casi el minuto a minuto de lo que fue el Olivos Gate, después de darse a conocer la foto del festejo del cumpleaños de la compañera del presidente de la Nación, un presidente errático. Ahora lo vamos a ver en un ratito, donde el miércoles dijo que no había habido reuniones de ningún tipo en Olivos, donde el sábado admitió que había sido un error un festejo al que había convocado justamente Fabiola Yáñez en el brindis de su cumpleaños. Lo llamó brindis a un festejo que tuvo como 4 horas, que duró como 4 horas en Olivos justamente, en un tono muy calmado, pero bueno, echándole la culpa directamente a quien lo acompaña, como si él no viviese en Olivos, no tuviese absolutamente nada que ver, o Fabiola Yáñez fuese un mueble que está ahí desde administraciones anteriores, y él se la topó ese 12 de julio. Y después lo tenemos hoy, en un ratito lo vamos a ver, cambiando el tono, cambiando la forma, gritándonos, muy enojado, pidiendo disculpas sectorizadas. Algunos, a la oposición no le pide disculpas, aparte el pueblo le pide disculpas, y el único que cometió ese error, que algunos consideran, y lo vamos a estar charlando en un ratito nada más, delito, lo que el presidente llama error, está tipificado en el Código Penal y hay más de 35.000 causas en el país por la violación al ASPO. Bueno, cambió el tono, cambió la forma. Le preguntaba a Javi Calvo antes de entrar, le digo, ¿qué habrá pasado? Me dice, bueno, alguien le dijo, Alberto, no te podés mostrar débil, esa información que tiene y la va a dar en un ratito nada más. Pero en esta especie de montaña rusa emocional que terminó con un día tristísimo, necesario, creo yo, que tuvo que ver con esta marcha de las piedras en Olivos, en La Rosada, donde muchos de los familiares de los más de 100.000 argentinos que murieron por coronavirus fueron a poner de alguna manera físicamente, a manifestar físicamente lo que fue el duelo que pudieron hacer, porque recordemos que no se podía hacer ningún tipo de velorio, que los entierros duraban nada, que podían ir 3 personas, que muchos morían solos. Digo, fue un fin de semana donde terminamos todos, hoy creo, ¿no?, viendo esas imágenes sumamente angustiados. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el daño tan profundo que el Olivos Gate le genera a la sociedad, independientemente del daño político, independientemente de las internas, independientemente de las peleas con la cámpora, que uno tiene que preguntar por qué apoya como apoya con Cristina Fernández de Kirchner, cuál es la posición que toma, independientemente de la decisión de la oposición, de una parte de la oposición, de pedirle juicio político, otra que decide no acompañar porque, como dice Elisa Carrió, esto es un textual de ella, sería peor si gobernase Cristina Fernández de Kirchner. Hay otro daño. Vamos a ver qué pasa. Se podrá reparar eventualmente, si uno cree que se tiene que reparar, en las urnas. Va a haber un mensaje en breve que cualquiera de nosotros puede dar ahora, en las próximas elecciones, en las próximas legislativas, en las PASO y después en las legislativas. El otro daño tiene que ver con la credibilidad de la palabra presidencial. No es la primera vez que hablamos de esto en este programa. Lamentablemente, nunca tomó esta magnitud. El presidente creo que tuvo que gritar hoy, porque ya no alcanza con su palabra en un tono medio, diciendo lo que él intuye, presupone y dice que son verdades cuando el otro no le cree, cuando la otra no le cree, cuando los que están del otro lado no le creen. Management and Fit hizo este fin de semana una encuesta larga, la verdad que les puede gustar más o menos, se criticó mucho a la gente de Management and Fit. A mí realmente después estuve rastreando y hay varias encuestas que coinciden, digamos, con algunos de los aspectos de esta en particular. Y hay algo que a mí me interesa y mucho, que es esto, ¿no? La pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es el daño enorme que le hizo el Olivos Gate y que nos está haciendo el Olivos Gate? Y tiene que ver con la confianza. Miren, cuando esto está pasando a días, semanas, realmente no lo sé, escucho a los expertos, de que la variante más contagiosa, más complicada, más difícil, llegue a la Argentina, una Argentina donde todavía no alcanzamos ni cerca de la vacunación completa la mayor parte de la población. Y probablemente el presidente se tenga que poner frente a una cámara y tenga que volver a pedirnos a los argentinos que guardemos distancia o que mantengamos cierto tiempo
de estar en nuestras casas sin salir o que dejemos de trabajar. De alguna manera, alguna herramienta va a tener que buscar frente a lo que es todavía, digamos, una carrera contrarreloj que se está haciendo y creo que bastante bien con la vacunación, pero que no llega. O viene la Delta antes o nos vacunamos todos con la doble dosis. Bueno, en esta carrera la mitad del presidente sabe que va a necesitar alguna herramienta. Miren de todo lo que hoy hablaba, ¿no? Que era muy impactante la encuesta de Management and Fit, porque hablaba de que el 91% de los encuestados sabían de qué se estaba hablando cuando se hablaba de la foto de Olivos. Es un montón, 91% de las personas, prácticamente no hay nadie que no sepa de qué se habla cuando se está hablando de este tema. Pero particularmente me impactaba, si veían la placa recién, que el 48,7% está poco o nada dispuesto a cumplir con nuevas medidas de aislamiento. ¿Escucharon esto? 48,7%, poco o nada dispuesto a cumplir con nuevas medidas de aislamiento si el presidente de la Nación, con las autoridades de salud, así lo dispone frente a lo que podría ser la tercera ola con esta nueva variante. Me contaban hoy fuentes cercanas a la Agencia Gubernamental del Control en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvieron el fin de semana haciendo clausuras, más clausuras de lo habitual. Esto significa que hay más boliches abiertos, particularmente hablaban de la noche, que lo habitual. Que la gente sabe lo que les decía. Andá a cerrar Olivo. Estamos hablando de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto que tiene competencia en la Ciudad de Buenos Aires. A mí no me vengas a cerrar, andá a cerrar Olivo. Que lo sacaban corriendo a los inspectores. La gente está muy enojada. Pero acá no es un tema de indignación o de enojo, es un tema de credibilidad. El primer mandatario puede tener que llegar a utilizar la herramienta otra vez de una medida de aislamiento. ¿Y qué le contestan? La mitad de los argentinos, yo no te voy a hacer caso, Alberto. No, ¿para qué? No lo voy a hacer. Y a mí no, digo, a ver, ninguno de nosotros que, digo, yo lo voy a decir, desde el primer día creí que la cuarentena era la herramienta que había que utilizar cuando no había vacuna, que había que quedarse en casa. Los que éramos esenciales solamente teníamos que salir y venir a trabajar y volver a casa. Bancar a los chicos, a la angustia, bancar a no ver a nuestros viejos, festejar vía Zoom, digo, ¿cuántos? Digo, aburre contarlo, entristece, sigue angustiando. Claro que lo acompaña, pero no porque lo decía Alberto Fernández y porque le creo a Alberto Fernández, porque entendía que Alberto Fernández estaba rodeado de expertos que sabía lo que me estaba diciendo y que eso iba a evitar que me contagie, que contagie a otros, podía preservar a mi familia. ¿Por qué le creería ahora? Es gravísimo el problema de la pérdida de credibilidad de la palabra del presidente de la Nación. 48,7% de los argentinos le dicen a Alberto Fernández, me mandás a mi casa y te digo no. Me pedís que cierre mi negocio y te digo no. Me decís que no salga con los chicos y te voy a decir que no. Y tal vez la variante es tan peligrosa como dicen. Y tal vez habría que quedarse en la casa. Pero festejaste en Olivos, había 12 personas, 13 con el de la foto. No nos vamos a desviar acá qué pasa con el vocero, quién la filtró. La verdad que se hizo un trabajo, una periodista, Guadalupe Vázquez de La Nación, tuvo la foto y la publicó. Después el resto, la foto existió, empecé a discutir cómo, por qué. Me parece que no es ir al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que el hecho ocurrió. Lo que el presidente llama error es un delito. Los presidentes, ahora lo vamos a hablar, no pueden, los funcionarios no pueden hacer probation, así que vamos a ver qué es lo que pasa si la causa judicial avanza, como parecería estar avanzando. Pero el problema no es todo esto que estamos contando. El problema es la falta de credibilidad y el riesgo en el que nos pone esa falta de autoridad y de credibilidad a cada uno de nosotros. Tal vez, por eso, de manera equivocada, vuelvo a mis compañeros, porque además de considerarlos que son brillantes y que me ayudan a pensar y que me gusta juntarme con ellos antes de arrancar el programa, Jairo me decía, acá hubo un error de comunicación estratégico. ¿Cuánto dilató además el tema? En estos cambios de tono del presidente, de negar, a echarle la culpa a su pareja, a gritar como gritó en el día de hoy y a hacer esta disculpa selectiva, porque a la oposición no le pide disculpas. Cosa muy rara. Y además, por supuesto, echarle la culpa a Macri de todo lo que pasó, porque bueno, porque hay que equiparar como si se pudiese equiparar una cosa con otra. Pero lo que decía Jairo es,
duró mucho. En una crisis como esta, acá no hay nadie que está haciendo lo que le gusta mucho llamar y vender como management de crisis, ¿no? Hay una crisis institucional gravísima. Y el presidente dice 3 cosas distintas en 3 tonos distintos, 3 días distintos. Arranquemos si podemos ver, no sé, esta serie de dislates del presidente que cada día le van diciendo que diga algo distinto y se convence y así se planta frente al pueblo argentino. ¿Cómo arrancamos? Cuando negaba todo, dale. Toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían en Olivos. Se dieron cuenta que no había tales reuniones. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos. Y nosotros hicimos público ese pedido. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto, que pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada, porque están los listados de quienes entraron y salieron de Olivos. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Ahora, muchas gracias a todos y todas, gracias. Gracias de corazón, gracias. No saben lo bien que a uno le hace recibir la comprensión de los hombres y mujeres. Gracias, de corazón, gracias. Yo no sé, este era el tono con el que hablaba el presidente el otro día en Olavarría, tranquilo, mesurado, echándole la culpa a su compañera, diciéndolo lamento, a la mía, sorry, no sé. Pero el tono era muy tranquilo y agradeciendo la comprensión, diciendo, bueno, cualquiera puede cometer un error. Frente a esto, y ahora lo vamos a hablar, está Maxi Ferraro. ¿Cómo estás, Maxi? De la coalición cívica, planteando algo distinto de lo que plantea parte de la oposición, que es no vamos por el juicio político. Esto no amerita juicio político, me interesa un montón que me cuentes por qué, cuando hay un sector enorme de la oposición que dice sobran los motivos para decirle al presidente, señor, digamos, usted tuvo un cumplimiento de las funciones, mal desempeño o todos los causales. Ahora vamos a ir, pero te pido mirar juntos, a ver si entendés este recorrido, digamos, porque nos cuesta a nosotros. Por momentos algunos se ríe, algunos se impacta. Digo, este era el tono del sábado, donde se le cayó muy fuerte justamente por no hacerse cargo, no hacerse responsable y además esconderse detrás de su mujer, su compañera, la persona que está con él, diciendo ella no lo tendría que haber hecho. ¿Y vos dónde estabas? Pasaste. No, el relato de periodistas contándolo como, y pasó, ahí se ve cómo entra por el costado y saluda porque fueron 2 minutos, no, fueron un par de horas largas. No podíamos salir. Ahora, ¿qué hace que del sábado que tenía esa posición y del miércoles que lo negaba, hoy sale a los gritos, enojadísimo con la oposición, parte de esa oposición que hoy representa el invitado que tenemos hoy en la mesa? A ver. En menos de 24 horas dije esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que le debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa
que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen. A ver, Javi, primero quiero una línea de cada uno antes de ir con Maxi. Yo te preguntaba, ¿qué lo hizo cambiar? ¿Por qué cambió el tono? ¿Por qué del viernes a hoy, gracias por la aclaración, fue el viernes lo de la barría? ¿Por qué cambia el tono? Porque se lo escucha mesurado, tranquilo, echándole la culpa a Fabiola, y hoy la culpa la tiene prácticamente Ferraro y todo lo que lo acompaña. Porque como pasó en otras oportunidades, el presidente tuvo que salir a aclararse a sí mismo. El viernes en Olavarría, ese tono mesurado, más que mesurado, golpeado. Estaba anímicamente golpeado. No porque cometió un error. Cometió varios errores, presidente. El primer error que mintió es mentirle a todos los argentinos. Pero además, no solamente cometió el error de ir a la fiesta clandestina del cumpleaños de su mujer en Olivos, sino que se lo guardó más de un año. Presidente, no es que abrió y lo confesó y le dijo al pueblo argentino que eso había ocurrido. Se lo guardó hasta que apareció la foto. Mientras tanto, lo negó sistemáticamente, como vimos en una entrevista que dio la semana pasada, donde dijo que no había reuniones sociales en Olivos, que en Olivos se trabajaba. ¿Ah, sí? ¿La foto esa era de trabajo? ¿Con su mujer y con 11 invitados más? ¿Y la torta de cumpleaños y el champán? ¿Y usted posando en la foto? No, no es un error. Hay muchos errores ahí. Con lo cual, hay que plantear no solamente que se cometió un delito, sino que además el presidente miente sistemáticamente, como vuelve a mentir hoy respecto a que él no quiso decir el viernes lo que dijo, lo que vimos todo casi en cadena nacional. Miserables, dijo, los que dicen que le pegué, que me escondí detrás o que le eché la culpa a Fabiola. Sí. Los miserables somos nosotros, presidente. Bueno, le dijeron al presidente, no podés aparecer tan golpeado, Alberto. Tenés que mostrar firmeza y tenés que aclarar que no sos machirulo, que no le echaste la culpa a Fabiola. Eso hizo el presidente hoy, en un tono que hay que esperar que el presidente va a sostener, porque el presidente cree que gritando le van a dar la razón. Jairo, y vos decías cuando hablábamos del tema de la Delta y lo que significa la pérdida de credibilidad, cuando tenga que pedirle a los argentinos que vuelvan a cerrar sus negocios, que vuelvan a quedarse en las casas, 50% le va a decir, señor, ¿sabe qué? No. Con el riesgo que eso implica, vos decís, hay otro riesgo. Sí, yo la verdad que estoy muy preocupado por lo que emerge como falta de palabra presidencial, al margen de la cuestión sanitaria, que es lo que vos decías. Estamos ahí, en un bordecito social muy delicado. No ahora, digamos, en los últimos 4 años se profundizó durante el gobierno de Macri. Con la pandemia esto quedó, pero ahí del estallido social hace falta recorrer los indicadores de aumentos de precios de alimentos, el gobierno haciendo malabares con más ayuda social para contentar sus propios aliados que dicen la paz social está en riesgo, como dijo Juan Grabois. Con todo ese escenario, con la inflación en 51% últimos 12 meses, medición del INDEC, a mí la verdad que me importa nada si esto le saca 4 votos al oficialismo y le da 4 votos a la oposición, si va a avanzar el juicio político o es humo. Todo eso me importa, la verdad. Maxi puede decirte porque no le interesa el tema del juicio. No, lo que quiero decir es que cuando vos lo comparás con... Tenés un presidente que tiene que hacerse cargo del quilombo económico que es la Argentina siempre, más la pandemia, con el dólar paralelo en 180 mangos, y todos te dicen, estamos a nada de que empiece la corrida contra el peso típica previa a las elecciones. Si vos haces ese cuadro y ves que el presidente está mandando fruta con su propia vida, que es lo único que él puede tener chequeado, que es lo que hizo o lo que dejó de hacer, imagínate que se acelera más la inflación porque la Argentina es un quilombo por errores del gobierno y el presidente tiene que salir a lanzar, como dicen algunos aliados al gobierno, un plan de estabilización macroeconómica, que ha habido en otros momentos. Imagínate, noviembre, pasan las elecciones, le va más o menos, bien, mal, pero tiene que plantarse, cerrar un acuerdo con el fondo, mandarlo al Congreso a que se lo aprueben y sentarse a decir, bueno, mis metas para bajar la inflación o que no se nos aceleren son estas. ¿Cómo haces para creerle? Si el tipo mentía con sus propias reuniones al punto tal que le pegaron desde Juanita Viale hasta Luis Delía y los dos tenían razón. O sea, ¿cómo no va a estar en offside un tipo
que recibe críticas de esos dos extremos ideológicos y ninguna de las dos está mal. Ahora, Maxi Ferraro, escuchando todo esto y habiendo visto lo que viste, que por supuesto lo venís viendo en los últimos días, ¿cómo le podés explicar a la gente que la oposición, un sector de la oposición, de la coalición, digamos, de la oposición dice vamos a pedir juicio político porque hay razones y la coalición cívica dice no? A mí me gustaría aclarar primero que sí, por supuesto que el presidente mintió, pero a la cabeza también con las 10 personas que lo acompañaban en Olivos cometió un delito. Y acá lo principal es que actúe la justicia por este delito que cometió el presidente acompañado por estas personas. Segunda cuestión, esto se suma a las mentiras con respecto al vacunatorio VIP, que era solamente saltearse una cola sí, avivada criolla o argentina. Mintió con la cantidad de vacunas que dijo que íbamos a tener en un tiempo determinado y no la tuvimos. Se mintió con respecto a las negociaciones o la diplomacia de vacunas, particularmente con el caso de algunos laboratorios. Entonces, vale preguntarse, ¿a quién le grita? ¿Con quién se enoja? ¿Con los miles de argentinos que no pudieron despedir a sus familiares? ¿Con los miles de argentinos que no pudieron acompañar a sus seres más queridos? ¿O sus abuelos, o los abuelos que no pudieron conocer sus nietos o tardaron en conocerlos? ¿O los comerciantes y las pymes que cerraron? Me parece que vale más ese enojo y esa agresión para él mismo. Ahora, déjame, y con respecto a lo que me no, pero quiero hacer un punto acá con el tema de hoy. Las sillas, ¿alguien nos tiene un aceite, un algo? Mañana vengo con un aceite y te juro que le tiro. No. Con el tema de la mentira me parece ser clave, digamos, ¿no? Y justamente es a donde se apoya gran parte para pedir el juicio político, cuando hacen referencia a los juicios políticos o los impeachment, por ejemplo, en Estados Unidos. Nixon no fue porque escuchó a los demócratas, digamos, terminó renunciando antes, pero fue justamente porque había mentido en su declaración respecto de lo que había hecho. Bill Clinton no iba a ir, digamos, no tuvo un impeachment por haber tenido sexo con una becaria, todos se acuerdan, bueno, todos por lo menos los de mi generación, de Mónica Lewinsky. Fue por haber mentido y que cuando le preguntaron dijo que no. La mentira resulta clave en el marco de un pedido de juicio político y vuelvo a preguntarte que vos decís, no. Lilita Carrió dice, juicio político no, porque lo peor que puede venir después viene atrás y es Cristina. Una, porque por supuesto entendemos de la complejidad institucional que atraviesa la Argentina. Dos, porque creemos que no es oportuno en tiempos electorales. Y también decirte, Romina, que en la historia, si se quiere, de la coalición cívica y de la propia Lilita, nosotros nunca hemos hecho una denuncia o un pedido de juicio político en tiempos electorales. Y mirá que Lilita, Pablo Oliveto, Mariana Zubik y todo el equipo de la coalición cívica hemos hecho denuncias muy significativas, importantes en la Argentina con relación a lo que fueron, si se quiere, los primeros 12 años del kirchnerismo. ¿No es el momento? Acá, o acá te pegás de Lilita que dice no quiero que venga Cristina. Porque... Acá primero es esto, que actúe la justicia porque cometió un delito. No que se vaya. Él le pedía a los argentinos el esfuerzo que hicimos todos para tratar de ir saliendo y cuidándonos entre todos. Y con esta reunión del festejo de Fabiola, pero también era la reunión con los Moyano, y las sucesivas reuniones que se dieron en la Quinta de Olivos, que no era con ministros para saber cómo poder acompañar a los sectores económicos que más la estaban sufriendo, no era con el equipo de científicos o médicos para poder abordar la situación de la pandemia. Entonces, lo primero que hay que decir a la justicia, que actúe, se cometió un delito. Y después la cuestión del juicio político es esto que te comento. Pero no querés meter a Cristina, digamos, en el medio cuando digamos, la líder del espacio pero por supuesto lo que la quiero meter. Cuando hablo, entender la complejidad institucional. Digo, en el sentido de que Lilita fue como muy clara, digamos, en su sincericidio, fue, no sé, y por ahí está la frase, pero era, se va Alberto Fernández, viene Cristina Kirchner, yo ese juego no lo voy a hacer. Cuando hablo de la complejidad del punto de vista institucional, tiene que ver
con que la vicepresidenta de la Nación es Cristina Fernández de Kirchner. O sea, está débil. Pero a su vez también, miren, nosotros no somos una oposición que lo queremos sacar. Nosotros queremos que termine el mandato constitucional, que es en el 2023. Y que tengamos la elección de medio término como la vamos a tener, donde vamos a elegir diputados y senadores de la Nación. Y será el 2023 el momento de que los argentinos elijan si hay posibilidad o no posibilidad de una alternancia en ese momento. Pero hoy es el 2021. Pero hoy el PRO es una te está elección... diciendo que no, el PRO te está diciendo yo quiero juicio Bueno, político porque este señor, bueno, digamos, a ver, están todas las Romina, causales dadas. Digamos, Juntos por el Cambio es un espacio que se ha mantenido en la unidad, pero una unidad en la diversidad, donde esa unidad no implica unanimidad o uniformidad en las posiciones que podamos tener. Nosotros en este aspecto es una posición histórica de la coalición cívica, de la propia Lilita, pero a su vez también porque entendemos la complejidad o la situación institucional que pueda atravesar el país. Pero Maximiliano, teniendo en cuenta los antecedentes de la justicia en la Argentina, que suele ir para donde va el viento, ¿vos ves a la justicia procesando al presidente de la Nación por este delito? Bueno, a ver, por supuesto que muchas veces la justicia miró para otros lados, en muchísimos casos. Pero me parece que acá hay que decir las cosas como son. Y hay que exigir, lo que tenemos que exigir es que uno de los poderes del Estado cumpla con su deber. Pero aún procesado la debilidad de Alberto Fernández, acá el 2023, es muy importante. Pero a ver... Digo, podemos hablar de la cuestión sanitaria, de la cuestión económica, de la propia cuestión política. Digo, es un presidente que fue esmerilando su autoridad en estos últimos, no sé, 72 horas. Pero Romina se las esmeriló él mismo, con la mentira, con la hipocresía, con el cinismo, Pero vos con crees... creerse impune de que, como bien decías, escondiendo esta fiesta clandestina durante más de un año. Ahora, ¿no te suena raro, digo, en plena campaña electoral, que aparezca la foto? Y mira que soy de las que no quiere desviarse, lo dije al principio, pero digo, acá también parece que nadie está queriendo hablar de un tema que es como... Creo que lo dijiste en el arranque del programa. Pero nadie quiere hablar de los servicios foto, también, bueno, de la relación de Alberto Fernández con los servicios de inteligencia. ¿La que fiesta lo dejó de existió o no lado. existió? Existió. Existió. Sí, existió. ¿El presidente mintió o no mintió? Sí. Sí. El presidente cuando hacía esta fiesta, vuelvo a insistir, repetir, miles de argentinos no podían despedir a sus familiares, no podían acompañar a sus seres más queridos. Los comercios se fundían. Entonces, No la importa. verdad, el escándalo, la hipocresía, el cinismo, si se quiere, en cómo manejaron estos, lo sobrepasó. Y sobre la fortaleza del presidente, uno ve el Frente de Todos, no sé, un tuit de la Cámpora respaldando al presidente, un mensaje de Sergio Massa respaldando al presidente, pero Sergio Berni diciendo si entregás a tu compañera vas mal. Dentro de la oposición, ¿se da también un juego entre algunos más proclives a empujar al presidente, como dijo hoy él en un discurso, y otros más a colaborar en términos institucionales? Yo la verdad que no veo en ningún miembro de Juntos por el Cambio una actitud que no sea del sostenimiento desde el punto de vista del funcionamiento institucional. En ninguno. No lo veo en el PRO, no lo veo en el radicalismo, no lo veo en la coalición cívica. Después, como les decía, por supuesto pueden estar los matices, las formas, y que estemos en un mismo espacio, que hayamos podido sostener la unidad en lo que fue del 10 de diciembre al 2019 y cómo vamos a enfrentar estas elecciones de medio término, no implica esa uniformidad en las posiciones. Y está bien que así sea. Ahora, yo vuelvo a algo que me interesa mucho que sepan del otro lado, sobre todo, digamos, por el planteo, digo, y creo que por eso tenía tantas ganas y te agradezco particularmente que venga. Me mira así porque le quemé la cabeza, pero dije, por favor, vení porque quiero entender esto. Cuando uno le escucha a Carrió, lo que parece es otra vez como un ensañamiento histórico de Carrió, con Cristina Kirchner. Entonces no es por lo que pasó con Alberto, sino que antes de que venga Cristina, cualquier cosa, o sea, lo bancamos a Alberto hasta el 2045. No. Vamos, es por lo que sucedió con Alberto y lo que sucede en la Quinta de Olivos,
Pero también, Romina, quienes tenemos responsabilidades públicas circunstanciales, como puede ser el mío ejerciendo una diputación nacional, es también poder ver un poco más allá. No es un ensañamiento. No le gusta, no se quiere. Pero por supuesto, no estamos contando nada. Y si hay alguien o una fuerza política que puso el cuerpo, investigó, hizo las denuncias que tuvo que hacer en su momento, fue la coalición cívica, Elisa Carrió, como te decía, Paulo Oliveto, Mariana Zubik y un montón de nosotros que muchas veces también hemos acompañado. Entonces, la verdad que a nosotros nos corran por no haber tomado la decisión de acompañar un juicio político en tiempos electorales y viendo la debilidad que tiene el propio presidente o la propia debilidad institucional. ¿Qué esperarías del presidente ahora? Digo, después de este recorrido que vimos, ¿no? Que nos dejó desconcertado. Que trate de no mentir más y que trate de conducir este proceso lo más tranquilo posible a camino al 2023. Y me parece que ahora viene una elección de medio término donde ¿Crees que va a tener un costo? Donde la ciudadanía se va a expresar, ¿no? ¿Pero vos crees que va a tener un costo? Yo creo que sí. Digamos, porque ¿sabes qué, Romina? Creo que en esta elección se juegan algunas cuestiones de a lo que no estamos dispuestos. Por lo menos nosotros, ¿no? Desde Juntos por el Cambio. No estamos dispuestos a que se siga mintiendo, no estamos dispuestos a que se ponga en juego la libertad, no estamos dispuestos a que nuestra alianza estratégica sea con países como Nicaragua, Venezuela o regímenes autoritarios. No estamos dispuestos a seguir aumentando impuestos. No estamos dispuestos a seguir asfixiando a lo que son las pequeñas y medianas empresas o al sector de la industria del conocimiento o emprendedores. Y me parece que se juega eso y que también se juega contraposición de valores y el hacer. Y te pongo el ejemplo. ¿Cómo la ciudad de Buenos Aires manejó la política sanitaria con respecto a la pandemia, Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, y cómo la manejaron en muchos otros aspectos ellos? ¿Cómo fue prioridad la educación y la importancia de la presencialidad después de haber vivido la catástrofe educativa que vivimos? Ellos piensan que la manejaron bien, digo, porque está Goyán como candidato, no pones a tu ministro. Me parece que esta es una oportunidad para que la ciudadanía contraponga esas cuestiones, ¿no? Valores y el hacer y a lo que no estamos dispuestos. Maxi, muchísimas gracias por haber estado gracias acá. A vos. Vamos a hacer esta desprolijidad de las que ya lo tenemos acostumbrados, si no te molesta cruzarte con Yamil Santoro. Hablabas de denuncias, en este caso la denuncia en gran parte le tocó a él, la que tuvo que ver con el vacunatorio VIP y también, digamos, en este caso con, mira que por el hijo, muy bien, se pone el barbijo. Ay, no vendimos hoy vendimos como si fuese, nos lo dejó acá una vez Juanchi Zabaleta. No, pero quiero que se queden tranquilos los invitados que estamos midiendo la cantidad de dióxido de carbono. De dióxido de carbono, de cómo está respirado el aire, así que, qué sé yo, me parece que estamos tranquilos, pero ahora nos vino funcionando. Déjame que diga algo sobre la ciudadanía que recién mencionaba ¿Querés Maxi? Que se cruce o...? No, que se crucen, que se saluden. Y ya está, sí, lo dejamos a Maxi, que ya estaba. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Romina. Muchísimas gracias. Déjame que Yamil Santoro se va sentando, dale. Sí. Perfecto. La marcha de las piedras de hoy, que mencionabas en el inicio del programa, en el editorial del programa, porque ese acto hoy, que fue conmovedor, vuelve a mostrar que muchas veces la ciudadanía está por delante de nuestra dirigencia política. Porque mientras escuchábamos al presidente decir las cosas que decía hoy, miles y miles de argentinos y argentinas que perdieron un ser querido llevaron piedras con su nombre a Olivos y a la Casa de Gobierno. ¿Y sabes qué pensé en algún momento? Dije, alguien desde el dolor va a tirar una piedra a la Casa de Gobierno o a la residencia de Olivos. ¿Nos hubiera sorprendido? No nos hubiera sorprendido. El dolor a veces y el enojo se fusionan de tal manera, sobre todo frente a las mentiras presidenciales, que no hubiera sido una locura que eso pasara. Y no pasó. Porque la ciudadanía está por delante de nuestra dirigencia. Es mucho más adulta, es mucho más madura, es mucho más pacífica
y le gusta decir la verdad. Ahí veíamos cómo se materializaba de alguna manera ese número, ¿no? Ese número de más de 100.000 argentinos que fallecieron en esta pandemia. Hoy el número, por suerte, es un poco más bajo. Hay que ver si tiene que ver con la contabilidad, digamos, pero en lo que viene diariamente, por suerte, la curva viene bajando. Se hablaba con colegas de quién iba a poner el nombre, ¿no? de los muertos, cómo se iba a trabajar, si iba a hacer, no sé, el equipo de antropología forense, y finalmente fue, bueno, un movimiento de la ciudadanía, como decía Javier recién. Creo que, si no me equivoco, si no corríjame, pero que Vicente López decidió que iban a ser ellos quienes retiren frente a la Quinta de Olivos las piedras para después poder hacer algún lugar de recuerdo que no se saque. Algún memorial, un memorial, Vicente López. Sí, lo van a hacer en Vicente López, ¿no? Sí, esa es la idea de Jorge Macri. Sí. Muchísimas gracias. Yamil, ¿cómo estás? Bien, conmovido, igual hoy estuve en Plaza de Mayo. ¿Estuviste? Sí, se vivió un clima... ¿Cómo recién Javi decía algo que conmovía también por la gente, ¿no? Uno dice, bueno, podía haber sido un quilombo, esto podría haber terminado muy mal, y sin embargo... Es que creo que fue el funeral de muchas personas que no tuvieron la chance en pandemia de ser despedidas. Había muchas personas muy conmovidas, que quebraban en llanto. La verdad que más allá de quizás alguna persona que expresaba eufóricamente alguna puteada hacia la Casa Rosada, el espíritu general era de congoja, de respeto, de homenaje. Por eso, digo, más allá de que quizás varios teníamos el miedo de que podía llegar a acontecer algo así, cuando uno se acercaba a la plaza te das cuenta que el clima era totalmente otro y por suerte fue muy respetuoso a los muertos, que es lo que en definitiva hacía falta. El respeto que el gobierno no le dio, el respeto que Alberto no le dio. También contá un poco, para los que no saben, cuál fue la denuncia o la serie de denuncias, digamos, a partir de la foto, ¿no? Que presentaste en los tribunales. Sí, en realidad antes de la foto nosotros presentamos la denuncia. Con la lista. A partir de las listas, efectivamente, el trabajo tanto de este periodista Gonciber como de Fundación Apolo. ¿Cómo se la agarraron hoy ayer? Sí. ¿Cómo se la agarraron ayer diciendo... Le hicieron una especie de radiografía como si tuviesen que investigar a los periodistas que dan la información, una cosa de loco. Fascista, digo, realmente salir a amedrentar a una persona que hace una investigación, como un ciudadano que presenta un Berbisky lo hizo, ¿no? Bueno, Horacio Berbisky sí, puede tener algo de experiencia tiene en operaciones, pero la verdad es que fue muy lamentable. Mañana probablemente me esté juntando con él para brindarle nuestro apoyo institucional y la protección legal en caso de que así lo necesite. Pero en concreto, a raíz de estas listas que trascendieron, donde fuimos encontrando distintas irregularidades, como el cumpleaños de Fabiola, como el asado de fin de año del Frente de Todos, donde más de 70 altos dirigentes del kirchnerismo se juntaron a comer un asado cuando a nosotros nos decían que no nos juntemos a ver si matábamos a nuestros abuelos, el adiestrador de perro, la persona dedicada al horóscopo no, a la astrología, y otros tantos casos. Sí, la peluquera, digamos, la peluquería estaba encerrada, fundida. Mientras nosotros no podíamos educar a nuestros hijos, el perro presidencial tenía clases particulares. Mientras nosotros no podíamos trabajar, Fabiola tenía más o menos un contingente dedicado a su belleza, nada de eso demasiado esencial. Esa doble vara, ese doble discurso, es lo que venimos disputando legalmente y recién acabamos de meter una nueva denuncia penal porque lo que acreditamos es que manipularon los registros oficiales. Espera, parezco Fantino, pero supuestamente lo que dice el presidente de la Nación es que esto le termina pasando casi por ser... ingenuo. Por no querer mentir. Claro, por no querer manipular los registros, te termina mostrando la verdad. Lo dieron a conocer. Miente al decir que no mintió. Claro. Miente al decir que no mintió. Miente al decir que y no esto mintió. es una... bueno, esto es de ahora. Esto es una nueva la denuncia. acaba de entrar hace Bueno, ya media hora. podríamos Meter venir una con alerta, urgente, si querés. ¿no? Bueno, pero en dale. la práctica metimos esta denuncia penal porque encontramos que entre nuestro pedido de acceso a la información pública con la Fundación Apolo, el pedido de Gonciber, el de Poder Ciudadano, hay divergencias. Yendo a los casos más alevosos, nos habían escondido a Sofía Pachi cuando el primer pedido fue el nuestro a fines del año pasado. Había sido invisible. ¿No aparecía en la lista? No aparecía. Y eso que entró varias veces. Mismo el caso de Duhalde y podría decirte otros casos más. Y eso es un delito. Porque no es optativo, no es facultativo. No es que pueden elegir si nos dicen o no quiénes habían entrado. A menos que se trate de casos de seguridad nacional, bueno, donde podrían Sofía resguardar. Pachi por el momento no formaría parte de una estrategia geopolítica. Estamos hablando de quien asiste, o por lo menos la asistente... Era colaboradora hasta diciembre Exactamente. de Fabiola Yáñez. Correcto. Así que bueno, esa causa ha sido presentada, la de el Olivos Gate en toda su extensión
Pero o sea, vos tenías una lista, Poder Ciudadano tenía otra lista y el periodista tenía una tercera lista. Correcto. O sea, el mismo día, insisto, para explicarle a la gente, el mismo día vos tenías determinada gente que había entrado, Gonzalo tenía determinada gente que había entrado. Yo tengo un Excel donde se dice, Poder Ciudadano tenía otro. No hay registros. En el caso de Gonciber hay 10 personas que entraron. Y esta es una nueva denuncia que acaba de entrar plenamente dentro del expediente de la denuncia madre que nosotros presentamos contra el presidente de la Nación y estas personas que fueron entrando irregularmente a la Quinta de Olivos. La denuncia penal original tiene que ver con 2 delitos. Por un lado, la violación de la propia normativa sanitaria sancionada por el presidente, artículo 205 del Código Penal, y luego el 248 del Código Penal, que es incumplimiento de los deberes del funcionario público. Porque acá tenemos el agravante que no solamente era él quien sancionaba la norma, sino que es el máximo responsable administrativo del Estado Nacional, o sea, el que tenía que hacerlo cumplir. Ahora, Yamil, sí, dale. ¿no hay un punto, sin comparar para nada, porque el presidente firma un decreto que viola él mismo, no tiene parangón, pero hay un mensaje que da el gobierno, dicen, muchos de los que ahora nos señalan por haber hecho la fiesta, que repito, no se compara con otra situación, han violado o han llamado a violar las restricciones sanitarias? Yo recordaba una convocatoria tuya en abril a tomar tragos en Plaza Serrano por los sí, fueron varias manifestaciones. ¿No hay un punto en lo que plantea el gobierno de decir, che, los mismos que me cuestionan a mí, que repito, no es comparable, en otro momento jugaban al fleje y otra vez violaban las restricciones sanitarias? Bien, es buena tu pregunta y hay 2 respuestas concretas sobre esto. Primero, nosotros desde el primer momento cuestionamos la arbitrariedad y la dureza de las medidas. Sin ir más lejos, presentamos amparo por las pymes, por los runners, para que las familias puedan salir con los hijos a las plazas. Todo eso lo logramos nosotros presentando amparos, habeas corpus y demás. O sea que en general eran rechazados. El caso, por ejemplo, para que las familias pudieran salir con los chicos a las plazas, generó un exhorto judicial. En el caso de los runners, devino abstracto porque al final el gobierno cedió. Pero digamos, nosotros tuvimos desde el primer momento una conducta judicial activa en defensa de la libertad de los ciudadanos, mientras buena parte de la oposición le aplaudía las arbitrariedades. Bueno, tal vez aplaudía que se tomaban restricciones como en otros países. No, eran liberticidas y sin fundamentos técnicos. ¿Eran? El caso, ¿Liberticidas? Eran medidas extremas que no tenían fundamento técnico. El caso de los runners era más que evidente porque de hecho la evidencia empírica a ese momento ya te daba la pauta que el ejercicio era útil o bueno para combatir al COVID y no tenía ningún sentido encerrar a la gente. Ahora, la segunda cuestión. Hay derechos constitucionales. Era simbólico lo de los runners. Ahí también pero peor, si por marketing. Pero peor, de acuerdo, y es peor. Si vos por marketing avanzás sobre los derechos fundamentales de las personas. Pero yo no te puedo decir tenés que cerrar tu comercio, te podés fundir, pero vos podés salir a correr, digamos. Me parece que la discusión era un poco más profunda. Perdón, es como que yo te diga, vos no podés comer porque él no puede comer. Si él tiene una restricción, en todo caso discutamos la restricción de él, yo no te puedo castigar a vos por la sanción que le estoy aplicando a él. Lo grave acá fue, en el medio de una pandemia se aplicaron, además que el presidente no cumplió nada de lo que sancionó, se aplicaron restricciones muy duras para las pymes y para que las pymes no se sintieran mal porque les estaban echando los tobillos, de paso castigamos a los runners porque ya que la gente no podía trabajar, además que no corra, para que no se sientan enviados. Un delirio. Y ese fue un delirio que llevamos a la justicia porque no había razonabilidad. Vos no le puedes restringir derechos fundamentales a las personas por marketing. Pero te está preguntando él, llamar a una convocatoria de tragos, ¿cómo era exactamente? Una protesta en Plaza Serrano en favor del sector gastronómico. Trae tu trago, ponías vos. Trae tu trago. Sí, perdón, igual varias aclaraciones al respecto. Primero que la convocatoria fue realizada en un horario donde se podía realizar, gracias por tenerlo ahí en pantalla. No 23:59. No se violó ninguna norma porque estaba dentro del horario. Porque a las 12 sí. Estaba dentro del horario permitido. Dale, un poquito provocación había ahí. Yo sé cuáles son los límites legales. Sí, Pero 59 era el... Al margen de eso, lo que es importante entender es que uno de los derechos fundamentales que siempre deben estar garantizados es el derecho de protesta. Y esta era una protesta genuina con fundamentos que además habíamos presentado amparos, de la misma manera que me parece válido cuando la izquierda o el peronismo o quien sea decide manifestarse en el Obelisco o lo que fuera en el marco de este contexto, porque entiendo que son derechos constitucionales de la misma manera que el periodismo lo es. Por eso, en el tema del Olivosgate, no hemos denunciado a ninguno de los periodistas que fueron a Quinta de Olivos, porque gozan, a nuestro entender, de una protección constitucional más amplia. Entonces, te tomo el punto, pero creo que actuamos dentro de los límites constitucionales. No así el presidente de la Nación, que con su actitud se puso por encima de las leyes. No, yo creo que lo del presidente no tiene parangón en este caso. Estamos hablando del tipo que firma el decreto y lo viola. No ese es el punto. ¿Sabes qué pensaba con lo de la Marcha de las Piedras que decía Javier? Que había muchos que decían es un acto de la oposición. Cuando mucha gente iba a homenajear a sus
a sus fallecidos, pero también cuando el presidente, que cuando iban 90.000 fallecidos, hizo un acto para poner una vela en el CCK. En el CCK, había gente que decía, el oficialismo se cubre de los 100.000 muertos. Lo que yo pensaba es, estamos al horno si no podemos hacer homenajes a los fallecidos sin que el otro lo lea, o como un ataque de la oposición, o como que el oficialismo una manera se de cubre. capitalizarse. No, totalmente de acuerdo con vos. A ver, el acto de hoy no tuvo nada de opositor, digo, no hubo discursos, no hubo Muchos gestualidad. dirigentes de la oposición eligieron no ir justamente para evitar, digamos, Y provocaciones. otros fuimos porque teníamos familiares, amigos o hasta pedidos de llevar una piedra en representación de alguien, pero me parece que justamente tratar de politizar el dolor de las personas, en ese sentido sí me parece una canallada. Ahora sí, la foto de hoy me pareció grotesca, ¿no? Por un lado, personas en silencio, llorando, rindiendo homenaje, y por el otro lado, un presidente desaforado, fuera de sí, tratando de escudarse de haber faltado a su propia palabra con violencia. Porque lo que Ahora, hizo yo... expliquémosle que Javi decía recién la justicia, ¿no? Esta justicia que corre muchas veces según los vientos, en plena campaña. ¿Qué es lo que podría pasarle al presidente? Porque escuché delirios, digamos, ¿no? El presidente no va a ir preso, el presidente no puede hacer probation porque es un funcionario público. ¿Qué podría pasar, digamos, si la justicia, el fiscal Ramiro González, o si esto va finalmente por una cuestión de competencia a San Isidro, la jueza Arroyo Salgado, quien termine con la causa? ¿Qué pena podría caberle efectiva al presidente de la Nación por haber violado este Bien. decreto? A ver, acá tenemos dos líneas distintas que hay que entender. Pero fácil, digo, a la gente No, fácil. esperándosela como Por un lado fácil. está la discusión sobre el juicio político. Y eso tiene que ver con una sanción administrativa acerca de si puede o no Continúa. seguir ejerciendo. Y eso lo tiene que resolver el Congreso. Sí, lo hablaba Maxi Recién Ferraro hace Ferraro un dijo que ratito. no. En esta elección la gente va a poder elegir si votar a la lista de Vidal y la mayoría de esa gente que no quiere juicio político, o a la lista de López Murphy que quiere juicio político. Digo, hoy es Vos fácil. sos precandidato. que vos sos Soy candidato. precandidato y nosotros, Ferraro decía, nosotros no denunciamos de la lista de López Murphy mucho antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, vamos a seguir denunciando los hechos de corrupción. Es muy fácil la elección que hoy tienen los ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, por un lado está la posibilidad de que el presidente siga o no siga en funciones y eso es un juicio político. Es decir, no necesita acreditación del delito, no es un Nada. juicio controvertido. Las dos cámaras resuelven que tiene que salir. Se va. Chao. Por el otro está la cuestión penal. Y dentro de la cuestión penal hay dos delitos de los cuales hoy en principio se lo está acusando. O tres, si sumás la otra denuncia penal que hicimos, que es la del vacunatorio VIP. Los tres delitos por los cuales hoy el presidente podría enfrentar una pena son violación de normativa sanitaria, digamos, multa o sanción penitenciaria. Luego, incumplimiento del deber de funcionario público. Fundamentalmente la sanción más grave ahí es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y una tercera, que es la malversación de caudales públicos por el desvío de las vacunas de manera arbitraria. Pero en este caso, en el de la foto, cuando está del otro lado preguntándose, bueno, está bien, y si se prueba efectivamente que se violó la disposición, bueno, está la foto, digamos. ¿no? Lo confesó el delito. Sí, lo sí, confesó, lo convirtió- el viernes lo confesó, Mira, dijo que había sí, sucedido. sí, Lo convirtió en lo que en derecho llamamos una cuestión de puro derecho, que es que los hechos ya están acreditados. Sí, Dijo, sí, ya esto está. pasó. Sí. Con lo cual ahora los jueces tienen que decir, listo, pasó, ¿qué pena le corresponde? Tan simple como eso. Vamos a ver si la justicia funciona con la celeridad que corresponde. Pero, ¿qué tendría que pasar? Sí. La pena que salga, la de prisión, la pena de Prisiones inhabilitación. en suspensión sería en suspenso, Bueno. no iría detenido, tiene Exacto. fuero para ser detenido el presidente. Digo, no, todo esto hay que decirlo porque en el imaginario por ahí alguno piensa que puede ir preso por esto, digamos, no va a pasar. No exclusivamente por esto, pero depende cómo se conjuguen con las otras causas que hay. podría Ah, ser. bueno, pero Ah, tiene bueno. fuero de detención. Ahí está, ese es el punto, y a eso iba. Independientemente de lo que se resuelva en sede judicial, Sí. asumamos un milagro y que mañana resuelve la justicia. Milagro lo llamas. Milagro, bueno. resuelve la justicia. Sí. Aún así, tiene la protección de la investidura, y ahí sí va a depender del Congreso. Y por eso es tan importante que en estas elecciones el kirchnerismo no mantenga la mayoría en el Senado, y eso va a depender de lo que pase a nivel país, porque eso es lo que va a permitir, o no, que aún habiendo una condena sobre esto o sobre temas más graves que pueden también acontecer, tengan o no tengan blindaje político. Entonces, una cosa es lo que pasa en la justicia, otra cosa son los fueros o la protección legal que tienen por la investidura. La última para Jairo. ¿Por qué tenés remera de un guerrero de la Guerra de las Galaxias y no de Yoda, que dice miedo, ira y Sí, agresión? no, Javi, ¿para qué le El doy lado la- fuerza. Me Mira, está tengo varias, cargando. de hecho antes tenía la de Mandalorian, me traje ahora la de un Stormtrooper y tengo Vas la más para la guerra que para la reflexión. Yoda igual también era un guerrero, pero en cualquier caso creo que es domingo, no, feriado, día más relajado. Le preguntaba a Maxi Ferraro, no quiero dejar de preguntarte a vos también, si crees que esto va a tener impacto en las elecciones.
Mira, creo que sí. Yo tengo muchos amigos en todo el arco político. De hecho, sin ir más lejos, hoy estuve hablando con Dalbón en un programa de radio. Y hasta los más gurka, los más fundamentalistas de ellos, te reconocen que esto estuvo muy mal. No digas que Dalbón es gurka, porque ya tenemos más problemas con Dalbón no que pasa lo dijo. No, pero igual lo digo, hoy nos tiramos dardos con amor. Pero Sí. el punto es que aún los más fundamentalistas del gobierno reconocen que esto estuvo muy, muy mal. Y hay muchas personas que se sienten traicionadas porque hubo sacrificios enormes que hicieron argentinos más allá del signo político el año pasado. Y con esta foto, con estas actitudes del presidente y demás, sienten que se les faltó el respeto, sienten que se los estafó. Y la gente, más allá de las afinidades políticas, no le gusta que le falten el respeto ni que los tomen de boludo. Y eso fue lo que pasó con todo esto. También muchísimas gracias por haber estado acá. Escuchamos a Maxi Ferraro, lo escuchamos a Yamil Santoro, que tuvo un rol muy importante y sigue teniéndolo en las denuncias a partir de lo que fueron estas visitas a Olivos, con el impacto que creo, no recuerdo, digamos, que un caso haya tenido un impacto de este tipo. Mañana vamos a escuchar nada más y nada menos que al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Lo veíamos a Axel Kicillof, que no sabíamos cómo iba a actuar. Bueno, aplaudiendo al lado del presidente. Mañana Carlos Bianco sentado donde está. En esta no, porque escuchen el ruido. En esta no se sienta nadie más, pero en alguna que no tenga Como ruido. los viejos colectivos. Sí, se va a sentar Carlos Bianco mañana en este RM. ¿Nos encontramos cuándo? Mañana a las 10 de la noche. A las 10 acá, en el mismo Exacto, estudio, todo acá, igual, todo igual. En este Vaticanal. Hasta mañana, gracias.